Hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una jornada en la que se busca promover el empoderamiento y crear oportunidades reales para este sector de la población que en muchas ocasiones permanece invisible. Hoy nos queremos fijar en el colectivo de las personas sordas. Nos acompaña Roberto Suárez, que es director de FASICAM, de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias. Roberto Suárez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, también nos acompaña Geray, que nos hace de ayudante con la interpretación para conocer exactamente lo que nos va a dar a conocer Roberto Suárez esta mañana. Bueno, quería comenzar, Roberto, sobre si la sordera se ha tratado quizás como una discapacidad invisible. Sí, efectivamente. Hoy, en el siglo XXI, todavía seguimos trabajando con el objeto de hacernos más visibles, porque nuestra discapacidad, evidentemente, es una discapacidad invisible. Si ustedes ven una persona por la calle, nadie va a saber que es una persona sorda, nadie lo va a saber. Sin embargo, cuando empieza a signar, ya adquiere visibilidad, pero seguimos trabajando en ese sentido, para tener más visibilidad. Le quería preguntar por una iniciativa que ha puesto en marcha la ONCE de cara a este día, 3 de diciembre, porque reivindica la eliminación de la palabra disminuido de la Constitución, para sustituirlo, por ejemplo, por la palabra personas con discapacidad. ¿Está usted de acuerdo? De acuerdo. Efectivamente, la iniciativa nace de diferentes entidades relacionadas con la discapacidad, representadas por el CERMI estatal. Se realizó un manifiesto para hoy, día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y uno de los objetivos es que la palabra disminuido en la Constitución, que representa un menosprecio y una discriminación a la comunidad de personas con discapacidad, desaparezca y y quitar esos prejuicios que van asociados a esa palabra. La que nos gusta que se use, o la más adecuada, es la de persona con discapacidad, para darle un valor a este colectivo, a este grupo de personas, y trabajamos por ello. Bueno, el caso es que estamos ante una conmemoración que acumula un año más de pandemia, una pandemia que no ha sido fácil de llevar por parte del colectivo de personas sordas, sobre todo cuando se trata de barreras de la comunicación, ¿no? Sí, ha sido un año con muchísimos problemas. Te pongo un ejemplo. El primero es el de la información que aparece en la televisión, que no pudimos acceder a ella, luego se solucionó de forma provisional. Luego, para el tema del coronavirus, todo se gestionaba a través del teléfono y, claro, las personas sordas no podían acceder a ese medio. Hay 1 millón de personas sordas en España que fueron olvidadas por la administración, que no le dieron recursos. Por ejemplo, utilizar los mensajes a través del móvil, no se usó la tecnología para que la información llegara a esta comunidad. Por ejemplo, también la atención psicológica para las personas afectadas o su entorno, no se tuvo en cuenta a las personas sordas, no fue adecuada la intervención. Fue una suma de factores, y desde el movimiento de personas sordas, a través de la Confederación Estatal de Personas Sordas, las federaciones autonómicas, dieron una respuesta inmediata a las necesidades de este colectivo, adaptando toda la información, y superamos esta barrera. Pero es un tema que tiene que ser responsable de las administraciones públicas, porque hay muchas leyes que nos protegen, pero que luego no se implantan en la realidad. Bueno, y la mascarilla, que sigue siendo un problema, ¿no? Sí, efectivamente, ese es otro problema añadido, el tema de las mascarillas. Nosotros estamos muy preocupados por dos problemas concretos. El punto de vista social, porque piensa que con una mascarilla transparente ya el problema está solucionado, pero la realidad es que cuando no había mascarillas ya estaban las barreras de comunicación, y ahora con las mascarillas la problemática se ha doblado, claro. Ahora se están creando mascarillas nuevas, pero claro, transparentes, pero hay que homologarlas, y eso conlleva mucho tiempo y genera en las personas sordas pues una doble barrera. Y eso sería importante también, que se generalizara el uso de esas mascarillas entre toda la población, porque que unos las lleven y otros no, pues seguirá siendo una barrera para todos ustedes, ¿no? Efectivamente, la mascarilla es para todos.
para personas con o sin discapacidad deberían usarse así, sí. Bueno, también un problema del que hemos hablado en otra ocasión, Roberto, tiene que ver cómo ha sido el tema de la gestión a la hora de facilitar la información al colectivo de personas sordas en la isla de La Palma con esta erupción volcánica. ¿Se ha avanzado algo al respecto desde nuestra última conversación? Sinceramente, muy poquito, muy poquito. Le pongo una situación, en la televisión continuamos sin subtitulado, por ejemplo. Aparte de eso, pues sí quería agradecer al movimiento asociativo de personas sordas, a la federación y a las asociaciones por su trabajo en el día a día para dar respuesta a todas estas personas usuarias, pero nuestro trabajo solo no es suficiente. ¿Qué otras barreras se encuentran las personas sordas en el día a día? Hablamos del plano educativo, del plano laboral, el simple hecho de tener una facilidades a la hora de disfrutar del ocio y de las relaciones en la calle, ¿no? ¿Cuáles son quizás ahora mismo esas barreras más importantes y que con el paso de los años pues no hay una respuesta por parte de las administraciones? Hay un amplio abanico de barreras, eso es innegable, hay muchas barreras. Las que más nos preocupan son las de nivel educativo, porque los niños sordos hoy en día que van a la escuela o al instituto o a la universidad no están en igualdad de condiciones que las personas oyentes. Por ejemplo, en los primeros días de clase no tienen intérprete de lengua de signos, el intérprete llega mucho más tarde, y luego solo cubre el 10% de las horas lectivas de ese alumnado y eso afecta a su rendimiento. O directamente no existe este recurso. Por ejemplo, está el intérprete de lengua de signos y el especialista, que son dos profesionales diferentes. El especialista trabaja más a nivel infantil y primaria y el intérprete a nivel de secundaria. Pues este especialista tiene a su cargo 3 colegios o 4 colegios diferentes y luego en cada colegio hay muchos alumnos sordos. Al final, en una semana, solo puede atender a un alumno durante 1 hora y el resto de alumnos pues tienen que buscarse la vida para ir progresando. Tenemos ayudas técnicas, hay implantes, hay audífonos, pero esas ayudas no equiparan en igualdad de oportunidades al resto del alumnado. Y eso es lo más que nos preocupa, porque a partir de la educación es como se construye el futuro. Si con una educación inadecuada no podremos acceder a títulos universitarios y luego no podremos conseguir una vida independiente o un sueldo digno. Entonces digamos que la llave de acceso al futuro es la educación y eso lo tenemos muy claro en la comunidad sorda. Luego podemos hablar del tema del empleo, las barreras que nos encontramos en empleo, el acceso a las actividades culturales o de ocio, que hoy en día ha mejorado, pero la accesibilidad como tal todavía no se ha conseguido. Seguimos trabajando en ello y por eso existen las entidades. Si todas estas barreras desaparecieran, nosotros no haríamos falta como entidad. Bueno, siempre tenemos este 3 de diciembre para recordar las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad, pero esperemos que se tengan en cuenta sus barreras cada día del año, sobre todo por hacer posible que se eliminen. Roberto Suárez, gracias por habernos acompañado una vez más en Buenos Días Canarias y también a Yeray, que nos ha ejercido de intérprete. Gracias, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.